La primera alabanza en honor pues a los padres, ¿verdad? Sí tiene por tema honor a los padres y les voy a confesar que se me había pasado cantar un canto para los padres, pero el hermano Ángel me salvó y me dijo, mira, aquí traigo ya este canto para que lo cantemos. Dice que es el tradicional que cantamos, ¿verdad?, para los padres, así es que lo vamos a entonar, así es que todos las hermanas cántenselo para, ¿verdad?, en honor a nuestro Padre Dios, pero también a nuestros padres. Amén. Hoy brindamos
32. Vamos a estar viendo todo ese pasaje, no lo voy a leer ahorita, vamos a irlo leyendo a través del sermón. Así que oremos. Padre bendito, gracias Señor por el privilegio que nos das, Señor, de reunirnos, de estar juntos como una familia, Padre. Seguimos, Señor, orando por aquellos, Señor, que están enfermitos, por aquellos que están en sus casas, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, que se sientan bien y que puedan regresar con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, ahorita por nuestra hermana Raquel, Señor, que tú, Señor, la ayudes a sentirse bien. Está un poquito mal de su estómago, Señor. Bendícela y guárdala, Señor, y cuídala, Padre Celestial, cerca de ti y a cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor. Glorifícate, Señor, en sus vidas, Padre, y danos, Señor, de tu palabra para que podamos aplicarla a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lucas 15, 11 al 32, y estamos en este día, estamos celebrando a los padres, y de nuevo, feliz Día de los Padres, aquellos que están aquí y a los que no están aquí, que quizás nos están viendo a través de YouTube. Feliz Día del Padre, gócese con su familia y que el Señor le bendiga ahí donde está en su casita. Y vamos a continuar con este mensaje. El ser padre es una gran responsabilidad, ¿verdad? Que ya se dio cuenta, hermano, padre, ¿verdad que sí? Es una gran responsabilidad, porque no nada más se trata de engendrar hijos, sino de criarlos bien, de proveer para ellos material, emocional y espiritualmente. El trabajo de un padre es enorme y no se termina nunca. Con razón muchos hombres le sacan, no quieren la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no es fácil, no es fácil. Y no es fácil si usted quiere ser un padre de acuerdo a la palabra de Dios. Es más difícil, pero recuerde, Dios está con usted y Dios le da la fortaleza para que usted sea ese padre ejemplar que sus hijos necesitan. Y su trabajo no se termina nunca. El padre siempre debe estar disponible para sus hijos, aun cuando ya han crecido. El padre está allí para ellos como un consejero, como un ejemplo para ellos. Muchos de nosotros no tuvimos ejemplos de padres piadosos, porque fueron padres que no conocían a Cristo. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían para darnos buenos ejemplos. Y yo le doy gracias a Dios por mi padre, porque sí fue un buen ejemplo para mí. Pero, hermanos, qué gran oportunidad tenemos nosotros que conocemos al Señor Jesucristo para hacer un impacto en nuestros hijos y ser buenos ejemplos para ellos. Así que muchos de nosotros no tuvimos buenos ejemplos de nuestros padres porque no conocían al Señor Jesucristo. Pero eso no es una excusa. Usted ni yo podemos decir, es que yo no tuve un buen ejemplo, por eso no les he dado un buen ejemplo a mis hijos. No, eso no es una excusa, porque tenemos el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Y confiados en esto podemos decir a nuestros hijos, como el apóstol Pablo dice en la palabra, allá en 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo dijo a los cristianos de ese día y a nosotros, y nosotros podemos decir de esta manera: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hermanos, que podamos decir a nuestros hijos
estas palabras y que lo podamos decir con confianza, porque sabemos que nos estamos esforzando siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos decirle a nuestros hijos: sigan mi ejemplo, así como yo estoy siguiendo el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Que no nos vayan a decir: tú no estás siguiendo el ejemplo de Cristo, tú no estás siguiendo, no has sido un buen ejemplo. No, hermanos, que seamos buenos ejemplos, así como el Señor Jesucristo nos manda. Así que les invito a ver conmigo cómo ser un buen padre, tomando algunos ejemplos de nuestro Padre Celestial. Vemos primeramente que en el versículo 11 de Lucas 15, ahí tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo es que el Padre provee el sustento para su familia, Dice el versículo 11 y el 12, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Nuestro Padre Celestial provee para todos nosotros el sustento diario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Usted dice: pues yo soy el que salgo a trabajar. Sí, pero Dios le da la energía, le da la inteligencia y la salud para que usted y yo hagamos el trabajo que se necesita hacer para ganar ese dinero y proveer para nuestros hijos y nuestra esposa. Entonces, ese ejemplo lo tenemos de nuestro Padre Celestial, que Él provee para cada uno de nosotros. Así que seamos nosotros imitadores de nuestro Padre Celestial y seamos buenos proveedores para nuestras familias. Porque el que no provee para los suyos, dice la palabra de Dios, que dice que es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Así que somos llamados, hermanos, nosotros a proveer para nuestras familias, para nuestros hijos, con nuestra esposa. Seamos conscientes de esto. Vivimos en tiempos peligrosos cuando muchos padres no quieren tomar la responsabilidad que les corresponde solamente a ellos. Abandonen a sus hijos esperando que alguien más provea para ellos. Y por eso las familias se desintegran. Los hijos necesitan una madre y un padre en el hogar. Hay padres que solamente quieren engendrar hijos y dejarlos ahí, que alguien más provea para ellos. Ahorita me recuerdo, hace años estaba viendo un documental de animales y algo me sorprendió. Hay una clase de pajaritos que ellos tienen sus huevos, ponen sus huevos, pero están siempre alerta en el nido de otros pajaritos. Y cuando esos pajaritos se descuidan y salen del nido, ¿saben lo que hacen estos pájaros? Van y agarran el huevito suyo y lo ponen en el nido de estos otros pájaros. Y ahí esos otros padres crían los pajaritos de ellos. Dije yo: mira cómo hacen estos pajaritos. ¿De dónde tienen esa inteligencia? De donde ellos no quieren sacrificarse para proveer para sus pajaritos y quieren que otros los críen. Y ya cuando salen los pajaritos, cuando brotan del huevo, los padres los ven: ¿y de dónde salió? Pero fíjese, hermanos, de que esto, como le digo, estamos viviendo en tiempos peligrosos y eso es lo que pasa en la sociedad ahorita. Muchos matrimonios se desintegran porque el hombre no quiere responsabilidad. El hombre no quiere esforzarse por criar a sus hijos, por sostener el hogar. Pero gloria a Dios por nosotros como cristianos que conocemos a nuestro Padre Celestial y seguimos su ejemplo. Le animo a seguir adelante, hermano,
proveyendo para sus hijos y para su esposa y para su hogar. Además vemos en el mismo versículo ahí que el Padre les provee un lugar seguro. El Padre les provee un lugar seguro. El hijo menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. ¿Dónde estaba viviendo ese hijo? En la casa que el Padre proveyó, en la casa que el Padre construyó. Ahí estaba ese hijo. El Padre provee un lugar seguro. Dios es nuestro mayor ejemplo de seguridad. Dios nos conoce por nombre, cada uno de los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Y Cristo nos asegura que nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. ¿Se recuerda ese versículo en Juan 10, 28 al 30? Vayamos ahí para que usted y yo lo podamos leer. Juan 10, 28 al 30. Dice el Señor Jesucristo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y esto es lo que quiero que vean. Dice: y nadie, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando de usted y de mí, como sus ovejitas, que nadie las puede arrebatar de la mano del Señor Jesucristo. Pero algo interesante aquí en el versículo 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todo. Y luego vuelve a decir: y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Doble seguridad, triple seguridad, porque tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y hermanos, ¿quién puede contra Dios? Nadie puede separarnos de las manos de nuestro Dios. Él nos da esta seguridad, hermanos, y esa seguridad debemos de darle nosotros a nuestros hijos, no la seguridad de salvación y el cuidado que Dios les da, sino hablando de proveer para ellos un lugar seguro. Así como Dios nos da la seguridad a nosotros, también nosotros como padres debemos de proveer un lugar seguro para nuestros hijos. La seguridad en el hogar le da estabilidad emocional a los hijos. Les da seguridad emocional a los hijos. Me puedo imaginar algunos niños que no tienen esta seguridad emocional, que los padres se mueven 2 veces al año de un lugar a otro, y esos niños, ¿cómo van a aprender en las escuelas? Esos niños, ¿cómo van a disfrutar su niñez? Porque están pensando: ¿a dónde nos iremos a mover otra vez? ¿Cuál será el siguiente lugar donde vamos a parar? No hay una seguridad, no hay un lugar seguro. Y nosotros, hermanos, somos llamados a proveer para nuestros hijos y nuestras esposas un lugar seguro, un lugar seguro. Y ese lugar seguro, hermanos, así como Dios nos lo da a nosotros, debemos de proveerlo también. Veamos ahí, siguiendo adelante, el Padre es un hombre justo. El Padre es un hombre justo. Ahí en el versículo 12, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y luego dice: y les repartió los bienes. Y les repartió los bienes. El Padre es un hombre justo. En esta parábola vemos que este hombre era justo. Les repartió los bienes justamente. El hijo mayor no se quejó de que le dio más al hijo menor. Y el hijo menor no se quejó de que le dio poco. El padre fue justo al repartir la herencia. ¿Verdad que sí? Aunque el hijo menor no debió de haber hecho eso. Dios es justo con nosotros y tiene preparada una herencia para cada uno de sus hijos. Usted como hijo, como hija de Dios, Dios le tiene preparada una herencia.
Dios le tiene preparado un hogar, una mansión celestial. Hay tantos cantos que hablan de las mansiones celestiales, ¿verdad? Y hermanos, un día vamos a estar disfrutando con el Señor por toda la eternidad. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un hombre justo. Como cantamos este canto nuevo que estábamos cantando, de todo el sacrificio y toda la bondad de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros, por todos esos pecados que nos perdonó. Dios es un Dios justo, y si es justo, Dios tiene que castigar el pecado. Dice la palabra de Dios: el alma que pecare, esa morirá. ¿Y quién no ha pecado en esta vida? Todos hemos pecado. Pecamos hasta con el pensamiento, o pecamos no nada más con lo que hacemos, sino también muchas veces con lo que no hacemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿para dónde nos hacemos? Todos pecamos, todos somos pecadores, y Dios tiene que castigar ese pecado. Pero lo bonito de esto es de que el Señor Jesucristo dijo: yo voy a pagar por el pecado de aquellos que se arrepienten, de aquellos que vienen a mí. Entonces Dios sigue siendo justo cuando perdonó todos nuestros pecados, porque nos perdonó en base a la justicia de Cristo. Y Dios sigue siendo un Dios justo porque nos dejó libres. Alguien más pagó por lo que nosotros hicimos, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios, hermanos, es un Padre justo. Dios, y este ejemplo lo vemos aquí con este Padre, que Él le repartió los bienes. Luego vemos que el Padre no abusa de su autoridad. El Padre no abusa de su autoridad. Es interesante ver que este Padre, si hubiera querido, no le hubiera dado nada a su hijo menor. Si él hubiera querido, no le hubiera dado nada. Lo correcto era que el hijo esperara hasta que su padre muriera para tener su parte de la herencia. Pero este padre no usó de su autoridad para negarle la herencia. Yo aquí en esta parábola no veo que el padre dijo: no, te tienes que esperar hasta que yo muera. No dice nada. Dice, el hijo le dijo: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y simplemente dice: y les repartió los bienes. Les repartió los bienes, le dio su parte. No abusa de su autoridad. Vemos aquí a un padre que, aunque le dolió la decisión de su hijo, le dolió bastante en su corazón. Aunque le dolió tanto que su hijo se apartara de él, respetó su elección. Bien lo pudo haber tenido con él, aunque sea a la fuerza. Sin dinero no hubiera podido alejarse de su padre, y era una manera de manipular a su hijo y decirle: te tienes que quedar aquí conmigo porque yo te necesito. Hermanos, el amor de Dios es así. El amor de Dios, Él sabe, Él le duele las malas decisiones que sus hijos hacemos, pero en su amor nos da la libertad de que hagamos lo que queremos. Y Él no nos manipula, ¿o sí? No. Usted y yo tenemos la elección de ser obedientes o ser desobedientes. Y al Señor, a nuestro Dios, se contrista en su corazón cuando usted hace una decisión mala.
Cuando usted hace una decisión que no va de acuerdo a su voluntad, sin embargo, le permite que la haga. No abusa, Dios no abusa de su autoridad. Dios, si usted dice, ok, voy a hacer esto, algo que no le agrada a Dios, y se dirige para allá, y usted va decidido a hacer aquello que no le agrada a Dios, Dios no le quiebra un pie. ¿O sí? Dios no hace que se caiga, se quiebre una mano para que se regrese. No, a Dios le duele en su corazón que usted haga esa decisión y vaya a pecar. Pero, sin embargo, Él permite que lo haga. ¿Por qué? ¿Porque es correcto? No, porque Dios es amor. Y el amor, hermanos, el amor no dice en Corintios, no busca lo suyo, no busca lo suyo. El amor da libertad. Y este padre le dio la libertad a su hijo. Hijo, ¿te quieres ir? Está bien. ¿Qué te hace falta aquí en la casa? No le hacía falta nada. Pero él no había, todavía, este hijo todavía no captaba bien en su mente. Hasta que sufrió hambre, se dio cuenta. Y dijo, en la casa de mi padre. Hay muchos jornaleros y tienen abundancia de pan. ¿Y qué estoy haciendo yo aquí? Muriéndome de hambre. Hasta entonces despertó. Entonces vemos, hermanos, este ejemplo de nuestro Padre Celestial, que no abusa de su autoridad. No abusa de su autoridad como Padre. Y es algo que tenemos que tener nosotros también muy en mente. Cuando los hijos crecen, debemos de respetar sus decisiones, que a veces nos duelen, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Lo único que podemos hacer es continuar orando por ellos. Que Dios toque sus corazones y que puedan ver, hermanos, de que en realidad no está bien lo que están haciendo. Pero no podemos manipularlos. No podemos abusar de la autoridad que Dios nos ha dado. Ahora, cuando están chiquitos, esa es otra cosa, porque cuando ellos están niños, ellos no pueden discernir todavía bien, no pueden pensar bien, su cerebro no está bien desarrollado, y si un niño de 5 años hace su paquetito de ropa y se lo echa al hombro y dice, ya me voy, papi. Ahí sí es otra cosa, ¿verdad? Le va a decir, de aquí no sales. No, pero ya un hijo grande, una hija grande, no podemos hacer nada. Cada quien decide. Luego vemos cómo el Padre provee emocionalmente para sus hijos. Versículo 17 al 20 de Lucas 15, dice la palabra de Dios, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre provee emocionalmente para sus hijos. La responsabilidad del padre no es nada más proveer con el sustento y abrigo para sus hijos, no. También debe de proveer emocionalmente para ellos. Debe de interesarse por lo que están pasando. Debe de conocer lo que hay en sus corazones. ¿O no? Hermanos, es más fácil para un padre que llega cansado y los hijos quieren jugar con él o quieren decirle cómo la pasaron en la escuela.
y quieren estar con él y él está cansado, es más fácil para él sacar un billete de 5 y toma, ve, cómprate un helado, o ve y juegue con tu juego. En otras palabras, está diciendo, déjame en paz, no me molestes. Es más fácil hacer eso que dejar a un lado el cansancio, esforzarse y proveer para ellos tiempo y hablar y preguntarles y jugar con ellos. Esto es proveer emocionalmente para sus hijos. Debe conocer sus hijos, debe de saber qué hay en su corazón, qué piensan, cómo están. ¿Cuántos hijos no hay comunicación con los padres? Están aislados, viven en la misma casa, pero están completamente aislados. Son las familias modernas, ¿verdad? Que ya no se hablan, se textean. Ven, ya está la comida, ahorita voy, más espérame otro poquito. ¿Qué dice? ¿Qué es eso, hermanos? Eso no es lo que Dios quiere. Dios necesita padres que se involucren en la vida de sus hijos. No solamente que sean un buen ejemplo, sino que les hablen y que puedan ver dónde están parados, para guiarlos, para dirigirlos, aunque ya estén grandes. Con sus consejos, usted puede hacer un gran impacto en ellos. ¿Cómo fue que este hijo, después de haber perdido todo, tuvo la confianza de regresar con su padre? ¿Por qué? Porque conocía a su padre. Conocía a su padre, que era un padre misericordioso, que era un padre amoroso, porque su padre le había dado ese apoyo emocional que todo hijo, toda hija necesita. Por eso dice el 17, y volviendo en sí, porque recapacitó. Estaba comiendo de la comida de los puercos. Yo no sé qué clase de comida les darían, pero yo creo que no era muy buena. Y él deseaba comer esa comida porque tenía hambre, no tenía alimentos. Y volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Yo aquí ya no sé qué es lo que voy a comer, ya no hay comida. ¿Por qué fue que dijo eso? ¿Por qué fue que pensó eso? Porque él conocía a su papi. Él sabía que su padre lo iba a recibir con los brazos abiertos. Que su padre no le iba a cerrar las puertas y que en el momento que salió no le dijo, al salir de esta puerta, dejas de ser mi hijo. ¿O sí? ¿Cuántos padres hay, hermanos, que le dicen estas palabras a sus hijos? ¿Y a dónde los envían? O a las hijas especialmente, ¿verdad? Que la hija le desobedeció y hizo algo que no está bien. Dejas de ser mi hija, vete. ¿A dónde las envían? A la boca del lobo. Debemos, hermanos, de ser padres que proveemos emocionalmente para nuestros hijos. Y su trabajo, recuérdese, dije, nunca termina. ¿O sí? El trabajo de Dios nunca termina. Él sigue siendo nuestro Padre. Desde el momento que nos salvó hasta el momento que vamos a llegar y toda la eternidad que vamos a estar con Él. Él es nuestro Padre Celestial. Amén. Y así usted con sus hijos nunca deja de ser padre. Además vemos aquí que el Padre es un Padre imparcial. Versículo 28 de Lucas 15 dice, entonces
se enojó y no quería entrar. Está hablando del otro hermano del hijo de este hombre. Dice, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y le rogaba que entrase. Tenemos el ejemplo de Dios como un padre imparcial. Dice la Escritura que Él no hace acepción de personas. Nuestro Padre Celestial es imparcial. Nos ama a todos por igual. ¿O no? ¿Se siente usted amado, amada por Dios? Dios le ama a usted igual que a todos sus hijos. ¿O usted ama más a un hijo que a otro, a una hija que a otra? ¿Verdad que los amamos igual? Sí, sí. Dios, hermanos, es imparcial. Nos ama a todos por igual. Sus hijos gozamos de su amor y sus cuidados. Dice Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Así debemos de ser nosotros también con nuestros hijos. Que sea sin acepción de personas. Que no amemos más a uno que al otro. Porque tenemos ejemplos en la palabra de Dios que hubo padres así, ¿verdad? Que amaban más a un hijo que al otro. Y no fue una familia, fueron unas familias, como en nuestros tiempos llamamos, disfuncionales. Pero nosotros somos llamados, hermanos, a ser padres imparciales. El Padre hizo, hablando del versículo 28 aquí, cuando dice que salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, el padre hizo tiempo para salir y rogar a su hijo mayor que entrara en la casa. Aunque en esos momentos él estaba gozándose del regreso de su hijo, no se olvidó del otro que estaba afuera enojado. Si no hubiera sido un padre imparcial, hubiera dicho, allá se le va a calmar. O como dice el dicho, tiene dos trabajos, ¿verdad? Enojarse y contentarse. No, este padre dejó a su hijo cuando se estaba gozando con él y salió y tomó el tiempo para hablar con su hijo mayor, haciéndole saber que también a él le amaba, que también él era importante para él como padre. Notemos también que el padre nunca deja de amar, versículos 20 al 24. Seguimos en Lucas 15. Dice, y levantándose vino y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vemos aquí, el Padre nunca deja de amar. El amor de un padre debe ser como el amor de Dios, que nunca deja de amarnos. Un hijo debe amarse siempre, aunque ese hijo se desvíe. Así nos ama Dios a nosotros. Esos hijos que Dios le dio, hermano, debe de amarlos siempre. Así que el padre, hermano, nunca deja de amar. Ame a sus hijos. Usted dice, pero es que andan perdidos. Con más razón. Andan en pecado, con más razón. Ámelos. No le estoy diciendo que ame su pecado, pero que los ame a ellos. Que nunca deje de orar por ellos. Que nunca se le olvide, hermano, hermana,
que Dios se los dio a usted para que usted los guíe, para que usted sea un ejemplo para ellos. ¿Cuántas tardes pasó este hombre esperando ver a lo lejos el regreso de su hijo? ¿Cuánto tiempo pasó pensando en él, si estaría bien, si seguiría vivo? Recuérdese, antes no había teléfonos para una llamadita o un texto, un mensaje, o pues ahí mándame por correo electrónico a ver cómo estás. No, él no sabía nada de su hijo. Cuántas tardes, cuántas mañanas, cuántas noches pasó pensando si aún continuaría vivo su hijo amado. Este hombre siguió amando a su hijo, y así es Dios con nosotros. Dios es amor, Dios es eterno. Con razón dice la Escritura que el amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, porque Dios es amor y Dios es eterno. Y Dios ama por toda la eternidad. Y hermanos, sigamos ese ejemplo de nuestro Padre Celestial. Sigamos amando a nuestros hijos. Por último, vemos que el Padre se goza cuando sus hijos son restaurados. Versículos 31 y 32 dicen: Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El Padre se goza cuando sus hijos son restaurados. En el corazón de este padre no había lugar para reproches. No le preguntó a su hijo si se había gastado todo. No estaba, ojalá que no se haya gastado todo lo que le di. No le preguntó. No le preguntó dónde había estado. No, en ese momento solo había gozo en el corazón de este padre. Lo demás son cosas materiales. El dinero es algo material. Lo que importa es la vida y lo que importa es la comunión con la familia. Y este padre no le importó que hubiera gastado toda su herencia en un poco tiempo. Y él lo recibió con los brazos abiertos y se gozó junto a su hijo. Quizás haya alguien que se ha apartado de Dios, que le conoce, pero se dejó llevar por el engaño del mundo. Sabe que es imposible gozarse en el pecado porque conoce a Dios. Regrese a Él. Su Padre Celestial está esperando, quiere gozarse en su regreso. Puede ser que haya alguien que esté escuchando, algún hermano o hermana que conoce a Dios, sí conoce a Dios, pero anda mal. Se ha apartado de los caminos del Señor y no se siente digno de regresar al Señor. Recuerde, el Señor le está esperando con los brazos abiertos, porque Dios nunca deja de amar, y Dios es un Dios que se goza cuando alguien regresa a sus rediles. Cuando la ovejita perdida regresa a sus rediles, Dios se regocija. Y también dice la Escritura que hay gozo en el cielo delante de Dios cuando un pecador se arrepiente. También déjeme decirle, porque no sabemos quién está escuchando, déjeme decirle, si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal, esta es la oportunidad. Dios le está esperando. Cristo pagó ese pecado que merecía usted pagar. Cristo lo pagó por usted en esa cruz del Calvario. Y Dios es un Dios de amor, y es un Dios que perdona a todo aquel que se arrepiente y viene a Él. Entréguele su corazón al Señor Jesucristo. Entréguele su vida y permítale que Él sea quien le dirija de aquí en adelante. Dios
le está esperando. Le mencioné que el amor de Dios para sus hijos es eterno, nunca deja de ser. No permita que el pecado le separe de la comunión con Dios. Al igual que el hijo pródigo regrese a la casa de su Padre Celestial, Él espera con los brazos abiertos. Quiere regocijarse en su regreso. No espere, acérquese al Señor, acérquele al Señor. Y hermanos, espero de que cada uno de nosotros aquí podamos seguir este ejemplo de nuestro Padre Celestial para ser nosotros esta clase de padres que nuestros hijos necesitan. Y de nuevo, feliz Día de los Padres. Que el Señor les bendiga. Gócese en su día y gracias a las madrecitas que le tienen preparado esa fiestecita, ¿verdad?